Muy buenas tardes. Empezamos la clase de hoy rezando al Espíritu Santo. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, terminamos el capítulo 24 en la clase pasada, y hoy empezamos el capítulo 25, que es una explicación o aplicación de todo el capítulo 24. Prácticamente te diría como que sigue el capítulo, ¿verdad? Entonces, es sumamente interesante, como todos, ¿verdad? Y nos da luz para entender mejor esa llamada a la vigilancia que hace Jesús en el capítulo 24. Entonces, prácticamente está basado, no basado, sino que está formado por tres parábolas, que son la de las vírgenes necias y prudentes, la de los talentos y la del juicio final, ¿verdad? Entonces, por eso te decía que prácticamente es una llamada a la vigilancia nuevamente de distintas maneras y con distintos ejemplos o modos de explicar, ¿verdad? Entonces, leamos el primero, que es la parábola de las vírgenes necias y prudentes, ¿verdad? Entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Pero las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Las prudentes, en cambio, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus alcuzas. Como tardase en venir el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó vocear: ya está ahí el esposo, salid a su encuentro. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes les respondieron: mejor es que vayáis a quienes lo venden y compréis, no sea que no alcancen para vosotras y nosotras. Mientras fueron a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Luego llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: en verdad os digo que no os conozco. Vigilad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Bueno, entonces es una parábola como muy elocuente, ¿verdad? Que nos habla de cómo tenemos que estar atentas a el signo de los tiempos, y sobre todo, o sea, ¿qué es el signo de los tiempos? A todos estos signos que Jesús nos va mostrando, que tenemos que tener en cuenta a la hora de la vida, ¿verdad? De juzgar si está llegando o no el momento del fin del mundo. Pero sobre todo, lo que nos dice en el capítulo 24, que vimos las clases pasadas, y esta, sobre todo lo que nos dice es la vigilancia diaria constante en cada momento de nuestra vida, porque no sabemos ni vamos a saber el día ni la hora, ¿ya? Entonces, el tema de las guerras, el tema de los pecados, de los grandes pecados que se están cometiendo en el mundo, ¿verdad? No sé, el orden mundial, toda esa locura, las enfermedades, la pandemia, ¿verdad? Son cosas llamativas, ¿verdad? Como que nos hacen pensar que algo está pasando, ¿verdad? Que algo se está acercando.
pero no sabemos el día ni la hora. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Bueno, entonces, la luz vendría a ser la fe. La luz de la fe y el aceite, la caridad. Las vírgenes son las jóvenes no casadas, ¿verdad? Obviamente como entendían en ese momento y entendemos ahora. El esposo Cristo. Y tenemos que mantener la fe y la caridad hasta su venida. Porque en algún momento, en algún pasaje del Evangelio, que en este momento no tengo presente en cuál, el Señor dice, encontraré fe cuando vuelva. O sea, como diciendo, ¿será que se va a mantener? ¿Será que van a ser capaces de mantenerse, mantener la fe hasta que yo vuelva? Y de eso se trata, ¿verdad? Esas son las lámparas encendidas, ¿verdad? Y la luz que da esa lámpara vendría a ser la fe, que está como alimentada por la caridad. Entonces, estar vigilantes, mantener eso de la fe y la caridad equivale a no estar nomás en la iglesia, no estar no sé, me viene ahora a la cabeza a veces el comentario de la gente, yo soy de tal religión, yo soy católica, yo soy evangélica, yo soy protestante, de tal religión, pero no practico. Esa suele ser la expresión, ¿verdad?, de las personas que no le tienen en cuenta, que no tienen en cuenta el culto debido a Dios. Porque siempre, gracias a Dios mismo, ¿verdad?, le tenemos en cuenta en nuestra vida. En nuestro país, sobre todo, ¿verdad?, estamos todavía con mucha piedad y conocimiento de Dios en general, ¿verdad? Pero nos falta esa particularidad de pertenecer a la iglesia con todo, ¿verdad? En nuestro caso a la iglesia católica, ¿verdad? Conociendo todos los detalles de lo que nos enseña sobre Dios, ¿verdad? Que para nosotros es lo que Dios quiere, ¿verdad? Es la explicación, como la traducción de lo que Jesús nos dice en el Evangelio, la iglesia nos va enseñando, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que vivir con eso que Jesús nos dijo? Entonces, concretando todavía un poco más, ¿qué es mantener la fe? Mantener la fe es formarse, que es lo que están haciendo ahora ustedes, ¿verdad? Que yo vengo haciendo desde muchos años atrás, ¿verdad? Y por eso pude armar estas clases y les estoy transmitiendo, ¿verdad? Un poco de lo que yo recibí. Entonces, fe es formarse, ¿verdad? Formarse para poder conocer más a Dios y poder amarle, ¿verdad? Conocerle y amarle. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿cómo crece la fe? Porque se trata en todo, tanto en la fe como en la caridad, como en todas las cosas, sino en las cosas de Dios sobre todo, si no avanzamos, retrocedemos. Si no vamos dando pasos eh, para acercarnos más a Dios, es que vamos retrocediendo, ¿verdad? Por eso tenemos que estar muy atentas para que eso no suceda. Entonces, la fe crece con el conocimiento. Por eso la necesidad de formarse no es que, no es que es algo optativo, ¿verdad? A veces, por decirte un ejemplo que me pasó a mí por la cabeza, que cuando como soy escribana, ¿verdad? Me suelen invitar, más todavía hace unos años, ahora ya no tanto porque ya vieron que no tengo tiempo, ¿verdad? No le dedico a eso. Me invitaban a formar parte de la comisión directiva o algún grupo así dirigente del colegio de escribanos, ¿verdad? Y a mí me encanta la idea, me encantaba la idea, o formar grupos de estudio, ¿verdad? Que eso sí, en alguno estoy, pero es algo opcional,
¿verdad? Muy bueno y ayuda a cada una a formar parte de su colegio, su colegiatura, ¿verdad? Pero es opcional. Si puedo, puedo, si no puedo, no puedo, ¿verdad? Pero pertenecer a la iglesia, rezar, formarse, no es opcional. ¿Mm? Pareciera opcional, porque no pasa nada si no lo hago. Pareciera que no pasa nada, ¿verdad? Porque en realidad pasa, ¿verdad? Dice en un libro que Jesús le va transmitiendo a la persona, ¿verdad? Le va hablando en su oración, y ella escribe en el libro, ¿verdad? Del cual ya les hablé en algún otro momento, que se llama Él y yo. Entonces, ella escribe lo que Jesús le va diciendo, y él le pidió que lo edite y que lo imprima para que nos haga llegar a nosotros eso que él nos quiere decir, ¿verdad? Entonces, lo que le decía, ya me olvidé con tanta explicación, que era lo que les quería contar, eh, ¿qué le decía? ¿Qué les estaba diciendo de la fe, la caridad, la formación? Eh, entonces, le decía que, a ver si me acuerdo, crecer en el conocimiento, se me fue, lo siento, ya me vendrá. Entonces, conocerle, ¿verdad? Es crecer en ese conocimiento de la palabra de Dios y la oración, ¿verdad? La oración que es importantísima para ese crecimiento de la fe, ¿verdad? Y también con la recepción de los sacramentos. A medida que yo recibo un sacramento, recibo el sacramento de la confesión o el sacramento de la Eucaristía, me va creciendo la fe. O sea, es algo como por más que yo no sienta nada, ¿verdad? Porque hay veces que la gente dice, yo no siento nada cuando comulgo, yo no siento nada cuando me confieso, y es más, me cuesta confesarme, como nos cuesta a todas, ¿verdad? Pero ahí viene una gracia que es absolutamente invisible, ¿verdad? Por eso nos cuesta valorarla, y nos hace más Cristo, nos va cristificando, nos va haciendo otro Cristo. ¿Sí? Y nuestra fe se va fortaleciendo, que es lo que nos importa, ¿verdad? Porque es muy importante mantener esa fe hasta la venida de Cristo. O sea, no solo, como les decía, mantenerla es acrecentarla, ¿verdad? Y la caridad es la más importante porque es la única que se mantiene cuando vayamos a la eternidad, cuando vayamos al cielo. ¿Por qué se mantiene el amor? Porque es el amor, ¿verdad? La caridad es el amor sobrenatural. El amor natural le llamamos amor simplemente, ¿verdad? Pero la caridad es más que el amor humano, es el amor sobrenatural, o sea, sobre la naturaleza. Y entonces ahí la caridad también crece con los sacramentos, también crece con la oración. Y Jesús nos va aumentando la caridad a medida, ¿verdad? A medida que luchamos, a medida que vemos a Dios en las personas. ¿Sí? Y esto es importantísimo, importantísimo. Resulta que la caridad, a veces pensamos que es dar cosas que nos sobran al pobre o a los pobres, ¿verdad? Y en realidad esa es una manifestación, no la más importante, sí una de ellas, para estar cerca de Dios. Entonces, les cuento una anécdota que me pareció muy ejemplificativa de esto, ¿verdad? Que cuentan que unas niñas, unas nenas, ¿verdad? Dos hermanitas, estaban en una clase de catecismo. Entonces, el sacerdote, el que daba la clase, les explicó que que Jesús se hacía una sola cosa con cada uno de nosotros. Entonces, hacerle daño a otra persona es hacerle daño a Jesús. Y que Jesús se personificaba en cada uno de nosotros. Eso dice el Señor cuando la conversión de San Pablo, ¿verdad? La conversión de Pablo que cae del caballo, ¿verdad? Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, que así se llamaba, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y Saulo no le estaba persiguiendo a Jesús, le estaba persiguiendo a los cristianos, ¿verdad?
y a la iglesia, ¿verdad? Que estaba creciendo, que estaba naciendo. Entonces, bueno, la cuestión es que el sacerdote les explica un poco cómo podía a estas nenas, y entonces termina la clase y las nenas se van, ¿verdad? Y una de ellas se llamaba Paquita, ¿verdad? Y la otra Clara, Clarita, digamos, porque eran chicas las dos. Bueno, entonces van las dos, y Clarita tenía una cantidad de libros en la mano, ¿verdad? Y no podía avanzar mucho, y subieron al ascensor, y entonces Clarita le dijo a Paquita, dale al botón, ¿verdad? Para bajar o subir, no sé qué es lo que harían. Y entonces la otra le dijo que no tenía ni una gana de hacerlo. Y entonces la otra le insistió un poco, y después al final resultó ser que ella, como pudo, bajó los libros, no sé qué hizo, pero apretó el botón y se movieron. Después en la casa llegaron, le pidió otra cosa y no había caso, ¿verdad? No le daba, no le hacía caso. Y entonces en un momento dado se enojó tanto que bueno, ya dijo, bueno, chao, no, realmente no, con Paquita no se puede. Pero varias veces le pasó lo mismo, ¿verdad? Y ella se acordaba de que si se enojaba con Paquita, se enojaba con Dios mismo, ¿verdad? Entonces captó tanto esa idea, ¿verdad? Y entonces pensaba, cada vez que que le hacía algo malo Clarita, no, perdón, Paquita, Clarita pensaba, no, que está muy mal pegar a Dios, ¿verdad? Si ella le quería pegar a su hermanita, y está muy mal pegarle a Dios. Entonces, cuando llegó al colegio al día siguiente, se fue al sacerdote que le había dado la clase, y dice, con lágrimas en los ojos, así enojada, le dijo al sacerdote, explíquenle de vuelta a Paquita que yo también soy Dios, ¿verdad? Porque eso, ¿verdad? Yo también soy Dios, no solo ella, ¿verdad? Porque ella le trataba como si fuera Dios, su hermana, no le retaba, no le pegaba, porque era Dios, ¿verdad? Entonces, nosotras a veces no captamos en su profundidad esa idea, que cada persona, que es nuestro prójimo, como lo dice Jesús, es nuestro prójimo y es Dios mismo. ¿Mm? Y por eso, si yo hablo mal de esa persona, hablo mal de Dios. Si yo le trato mal a Dios. Si yo le hago daño, le hago daño a Dios, ¿verdad? Entonces, es muy fuerte esta doctrina, ¿verdad? Enseñada por Cristo mismo, ¿verdad? En el Evangelio, de que Él se identifica con cada persona. Por eso la caridad es mucho más que dar ropa o dar cosas que me sobran, sino que es darnos a nosotros mismos, es dar nuestro tiempo, es dar nuestra sonrisa, es dar nuestra ayuda, nuestro servicio, ¿verdad? Ya vamos a concretar un poquito más abajo algunas cosas si llegamos hoy. Pienso que sí. Bueno, entonces vigilancia y acción continuas, ¿m? Porque no es estar en la iglesia como de nombre, ¿verdad? Como que me bauticé cuando era bebé encima, porque no me di cuenta de nada en ese momento, y ahora estoy, ¿verdad? Y desde luego que que ustedes, ¿verdad? Las que están presentes en la clase, no les pasa esto, ¿verdad? Por eso están en la clase justamente. Pero sí que pasa por ahí, ¿verdad? Y hace mucho daño a la iglesia. Por eso cuesta tanto, ¿verdad? Porque como la iglesia es un cuerpo vivo, cuya cabeza es Cristo, eh, a ese cuerpo le afecta todo lo que hacen los miembros. ¿Mm? Porque si a mí me duele el dedo chico del pie, ¿verdad? El chiquitito que parece que no sirve para nada, si me duele todo el cuerpo, o sea, le afecta a todo el cuerpo. Entonces, esos cristianos que no viven su vida cristiana, que no viven como cristianos, como seguidores de Cristo, le hacen daño a todo el cuerpo de la iglesia. ¿Ya? Bueno, entonces, por eso, esa vigilancia y acción tiene que ser constante, además, porque el demonio, el Satanás, está súper activo intentando que no avancemos, intentando que nos quedemos ahí donde estamos y digamos, bueno, esto, como decía
como decía ahí me entró una llamada, como decía una persona, un filósofo antiguo decía, si no existe el cielo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? O sea, no luchemos nada. Pero Satanás sabe perfectamente que existe el cielo y quiere que nos vayamos al infierno. Entonces tenemos que estar muy atentas para luchar, porque estamos en el mundo, y aunque el mundo es bueno porque salió de las manos de Dios, Satanás y nuestros pecados lo afean, afean el mundo. Entonces no tenemos que ser mundanos, no tenemos que caer en la mundanidad, que eso es lo malo, ¿verdad? El mundo en sí es bueno porque salió de las manos de Dios. Y el pecado va a existir siempre. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia al pecado que es fruto del pecado original, de nuestros primeros padres, que nos llega por la naturaleza humana, ¿verdad? Pero el pecado tenemos que luchar para que el pecado sea por debilidad, no por malicia. Como no me sale, entonces me salió una mentira, se me escapó una mentira, ¿verdad? No me di cuenta y mentí. Es muy distinto a pensar, voy a mentir cuando me diga tal cosa. ¿Se dan cuenta de la diferencia, verdad? Uno es deliberado y otro no es deliberado, otro me salió, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que luchar es para que no salga, para que no caigamos en los pecados de malicia o por malicia, ¿verdad? Entonces, tenemos que alimentar la lámpara con el aceite de la recta conciencia. Es muy importante lo que están haciendo ahora, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahora, de formar la conciencia, ¿verdad? Porque nuestra conciencia no viene ya, no viene ya llena, sino que justamente se llena con los conocimientos, ¿verdad? Con los conocimientos que nos da la formación, ¿verdad? La formación continua y constante, ¿verdad? Y entonces, buscar aprender dónde está el bien y dónde está el mal, para evitar el bien, perdón, evitar el mal y hacer el bien, ¿verdad? Entonces, pero para eso tenemos que saber con claridad, porque nuestra tendencia, nuestra naturaleza va hacia lo más cómodo, lo más fácil, y no siempre eso más cómodo, más fácil es lo bueno, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que saberlo claramente para que nuestra naturaleza vaya a donde tiene que ir, que es el bien. Bueno, después está la parábola de los talentos. Es la otra parábola, decíamos, sí, la de los talentos. Entonces, la parábola de los talentos, el versículo 14 del capítulo 25 en el que estamos, dice, es también como un hombre que al marcharse de su tierra, llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 solo, a cada uno según su capacidad, y se marchó. El que había recibido 5 talentos fue inmediatamente y se puso a negociar con ellos y llegó a ganar otros 5. Del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el amo de dichos servidores e hizo cuentas con ellos. Llegado el que había recibido los 5 talentos, presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 que he ganado. Le respondió su amo, muy bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Llegado también el que había recibido los 2 talentos, dijo al señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 que he ganado. Le respondió su amo, muy bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Llegado por fin el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo, fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo. Y le devolvió 1 talento.
Su amo le respondió, diciendo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo de donde no he esparcido? Por eso mismo debías haber dado mi dinero a los banqueros y así, al venir yo, hubiera recibido lo mío junto con los intereses. Por lo tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque a todo el que se le dará, perdón, a todo el que tenga se le dará y abundará, pero a quien no tiene aún lo que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, arrojadlo a las tinieblas exteriores, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Bueno, y ahí termina esa parábola. Bueno, parece duro, ¿verdad? Parece que, no sé, a mí me da pena, ¿verdad? El de un talento que no supo negociar, ¿verdad? Con su talento. Pero lo que Dios nos quiere enseñar aquí es que Él va a retribuir según lo que nos dio, ¿m? Y no nos da a todos lo mismo. A uno le dio 10, a otro 5, a otro 3, a otro 1, ¿verdad? A uno 5, a uno 3 y a otro 1, ¿verdad? Entonces, a cada uno le pide según lo que le dio. Nos enseña principalmente que tenemos que corresponder, que no es estar nomás, ¿verdad? Es lo mismo que venimos diciendo. ¿Y a qué tenemos que corresponder? Al amor de Dios. Dios nos ama inmensamente, eso no me voy a cansar de decirles porque nos olvidamos, con mucha frecuencia nos olvidamos. Sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? La famosa frase que por ahí está antes, últimamente no veo más, pero en los ómnibus, en los autos, a veces esas calcomanías que decían Dios te ama, ¿verdad? Sabemos que Dios nos ama, pero no lo vivimos, o nos olvidamos en el día a día, ¿verdad? Entonces Dios nos ama inmensamente. Entonces, como nos ama, nos mandó la gracia que nos hace Cristos a nosotros mismos, a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de las buenas obras. Y entonces tenemos que corresponder a eso con nuestra propia vida. Corresponder de una manera esforzada, exigente y constante, ¿verdad? Porque a veces, por temporadas, puede ser que estemos más espirituales o qué sé yo. Y sin embargo, en otras épocas nos quedamos más tranquilas. Y no, tiene que ser constante. Hacer rendir, ¿verdad?, los dones de naturaleza y de gracia que Dios nos dio, a favor de los demás, a favor de Dios y de los demás. El tiempo es un regalo que Dios nos da, y a veces no le queremos dar un tiempito a Él, que es el que nos dio todo el tiempo, ¿verdad? No le queremos dar una hora los domingos, no le queremos dar media hora cada día para rezar y para estar con Él. El tiempo, el dinero, la salud, la inteligencia, la voluntad, o sea, todo nos dio. Realmente lo único que está en nuestras manos, que solemos decir, ¿verdad? Y es bueno que lo tengamos presente, lo único que está en nuestras manos es la libertad. Con la libertad tenemos la opción de decirle que no a Dios. Decirle, no te elijo, no me interesas, ahora no, ahora estoy en otra. Nadie le dice así, pero con sus obras, al final, le puede decir así. Entonces, la doctrina de la correspondencia a la gracia, a través del trabajo. Vieron que el talento tiene que ser trabajado para que dé su fruto, ¿verdad? De su efecto. Y la vocación cristiana tiene esa particularidad, ¿verdad? Y es una enseñanza muy acorde con el espíritu del Opus Dei, ¿verdad? Que es santificar el trabajo. Entonces, rendir los talentos de inteligencia, de tiempo, de lo que sea que Dios nos dio, la vocación profesional que tenemos, ¿verdad? Y dice San José María, te leo una frase que viene a cuento ahora: o sabemos encontrar al Señor en nuestra vida ordinaria, o no le encontraremos nunca, ¿verdad?
porque es así. ¿Qué hay de nuestra vida de extraordinario? Nada, ¿verdad? Estamos, no sé, las amas de casa están en la cocina, están en la limpieza, en las ropas que hay que limpiar, lavar, yo estoy en mi escritorio con los papeles, otra está con personas atendiendo a la gente, ¿verdad? Eh, haciendo fructificar sus talentos. Y decía, San José María nos enseñaba, santificar el trabajo, haciéndolo lo mejor posible. Santificarse con el trabajo, a uno mismo ejercitando las virtudes, y santificar a los demás con el trabajo, ¿ya? Que es haciéndolo bien en función de los demás y también ofreciendo por los demás, ¿ya? Bueno, y ahí es donde nuestro trabajo va a tener su efecto, ¿m? Va a tener su efecto, su fruto, ¿verdad? Y toda nuestra vida al final es hacer una cosa u otra, ¿verdad? A lo mejor no es la profesión, pero hay muchas mujeres en el mundo, ¿verdad? Que ejercen su profesión y después vienen a la casa y tienen que eh, dirigir la casa, hacer los trabajos de la casa, ¿verdad? Bueno, y hay unos, vamos a terminar con esto, hay unas obras, perdón, unas obras de misericordia que surgen de lo que Jesús dice acá. En la realidad, en el siguiente es donde habla de esto, pero vamos a leer la próxima clase, pero acá les quería adelantar para dejarles ya esta idea, ¿verdad? Están las obras de misericordia, las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales, ¿verdad? Que son acciones, ¿verdad?, que hacemos para ayudar al prójimo. Las corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. No siempre tenemos ocasión de hacer estas cosas, pero sí tenemos ocasión, es muy importante que las vivamos, ¿verdad? Que seamos generosas y vivamos. De repente, las obras espirituales son aquellas que tenemos más ocasión de vivir. Y te leo. Son enseñar al que no sabe, dar buen consejo a quien lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rezar por los vivos y los difuntos. Eso podemos hacer muy constantemente, ¿verdad? Y te animo, ¿verdad?, a que tengas en cuenta estas obras de misericordia que son muy importantes para mantener la caridad, ¿verdad? Mantener la caridad y la fe, por tanto, ¿verdad? Porque están muy relacionadas las dos virtudes, ¿verdad? Las tres digo porque la esperanza es la tercera, ¿verdad? Las tres virtudes teologales que son las que nos unen a Dios, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y la caridad es la única, te decía, que va a permanecer en el cielo, porque la fe ya no vamos a necesitar porque ya le vamos a ver a Dios cara a cara. Entonces, ahora creemos en Él y es un acto de fe porque nuestros sentidos no le ven, ¿verdad? Nuestra vista, nuestro tacto, ¿verdad? Nada le ve a Dios. Mientras que en el cielo ya le vamos a ver, no vamos a necesitar la fe. Y la esperanza justamente es como el esperar aquello que todavía no vemos, ¿verdad? Esperamos eso que no vemos, que es con la fe creemos que está, pero no lo vemos. Entonces, en la esperanza tampoco, porque ya vamos a tener el premio, ya vamos a estar con Dios, ¿verdad? Entonces, la caridad es lo único que va a permanecer, que es el amor, sobre todo el amor a Dios, ¿verdad? El amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso también te animo a que le pidas a Dios ese verle en las personas, cosa bastante difícil, porque uno lo que ve es la persona, ¿verdad? Y ve los defectos de la persona, sus virtudes también, pero a veces donde nos
donde nos trabamos, donde chocamos es en sus defectos, ¿verdad? Y entonces ahí está la obra de misericordia, que es sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y ahí está la caridad, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto terminamos hoy, ¿verdad? No terminamos el capítulo, pero bueno, no importa, estas dos parábolas que son muy importantes, ¿verdad? Para este tema de la vigilancia y el estar preparados, porque en cualquier momento el Señor nos busca, ¿verdad? Tanto con el juicio final como con la muerte, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparadas. Y hasta aquí. ¿Vale?